Vamos a ir en ese orden que les mostré, la recensión media de la carta de Ignacio a los Efesios. Son capítulos cortos y también los dividieron, algunas versiones los tienen divididos como en versículos. Fíjense, cuando empieza el saludo de la carta ahí a los Efesios, dice Ignacio, por sobrenombre, portador de Dios. Algunas traducciones de las cartas de Ignacio dicen Teófilo. Bueno, el caso es que eso significa portador de Dios. Y él se nombra así, como portador de Dios. Dice, a la bendecida en grandeza y Dios con plenitud, a la predestinada desde antes de los siglos a servir por siempre para la gloria duradera e inconmovible, gloria y unida y escogida por gracia de la pasión verdadera y por voluntad de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Dios, a la iglesia digna de toda bienaventuranza, que está en Éfeso. Ese es su saludo, bien largo, ¿eh? Para la iglesia de Éfeso. De Asia, mi saludo cordialísimo en Jesucristo y en la alegría sin mácula. Y aquí subrayo los calificativos que usa Ignacio. Acuérdense que hay que ver los detalles. Habla de la predestinada, la bendecida, escogida por gracia. ¿Qué significa esto? Que al parecer ya estaba en la mente de Dios que ahí fuera su iglesia. Por eso lo menciona Ignacio. Entonces, nada más como un paréntesis, si algún día vemos la predestinación, que enseña la iglesia de eso, no es en el contexto como lo enseñan los calvinistas. Una rama del protestantismo, como ustedes saben, es el calvinismo, que enseña la predestinación, como que ya hay gente escogida para salvación y gente escogida para la condena. Eso haría de Dios un Dios perverso, ¿no? Es decir, imagínate crear personas para que a propósito se condenen y no tengan ninguna manera de salvarse. Y dicen eso, es la predestinación, dicen ellos. Entonces no es en ese contexto, obviamente, que lo enseñamos, pero sí es un misterio también la predestinación, que algún día veremos, pero hoy vamos a ver a Ignacio. Solo vamos a quedarnos aquí en estas enseñanzas y vamos a escudriñar esta primera parte que menciona, dice, muy bien me ha parecido ya en el capítulo 1, en Dios, vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y caridad en Cristo Jesús nuestro Salvador. Dice, imitadores que sois de Dios, bien así como quienes han recobrado la vida en la sangre de Dios. Lleváis a acabamiento y perfección la obra de suyo congénita en vosotros. Dice, apenas en efecto os enterasteis de que venía yo desde la Siria cargado de cadenas. Les está diciendo, apenas enteraron que ya vengo esposado, ¿no? Preso, por el nombre común y nuestra común esperanza, confiando que dice, por vuestras oraciones lograré luchar en Roma con las fieras, para poder de ese modo ser discípulo. Esto lo subrayé por algo interesante que dice Ignacio. Por vuestras oraciones, ¿qué está diciendo? Su intercesión, su oración de ustedes. Yo lucharé. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Orar unos por otros, eso lo sabemos, católicos y protestantes. Por vuestras oraciones, ¿qué? Lograré luchar en Roma con las fieras. Ya lo llevaban. Ajá. Entonces, sí es importante orar unos por otros. Y si yo le pido oración a Rigo, está bien, ¿no? Aquí el problema empieza cuando digo, quiero que María ore por mí. Van a decir, ¿cómo? Si ya están muertos. Si María ya está muerta, ¿cómo va a orar por ti? ¿No? Entonces, esa es una sutil diferencia que vamos a tener con nuestros hermanos, que ellos no creen que la gente que está en gloria de Dios puede orar por nosotros, que le llamamos aquí, en términos mortales, comunión de los santos. Que los santos pueden orar por ti. Dicen que María está dormida. Está dormida, dicen los testigos de Jehová, y va a despertar del sueño. Eso es lo que dice. Algún día. Si ella está dormida. Miren, el versículo para mí más claro, que sí demuestra que los difuntos sí hablan, están en presencia de Dios y hablan con Él, y hablan de los vivos en la tierra, es en Apocalipsis 6:9. Dice que hay un altar y que abajo están unos pidiéndole a Dios, oye, ¿cuándo vas a hacernos justicia? Oye, significa que conocen lo que ocurre en la tierra, ¿no? Y que están pidiendo por nosotros. Una vez leí también de José Antonio Fortea, que es otro exorcista, y él incluso va a exorcizar, a sacar un demonio, y dice que antes de que el demonio se manifieste, o a veces durante, hay almas que se le manifiestan al poseso y piden que oren por ellos. Como que pareciera que es un instrumento en ese momento esa persona para que algunas almas pidan oración.
Incluso dice que hay almas que ni siquiera conocen a Jesús. Y nada más Él les dice, bueno, repite después de mí, Padre nuestro que estás en el cielo, y el Ave María. Y por eso sabe que no son demonios, porque lo pueden decir perfectamente. Y que aún mismo dentro de esa misma posesión, de esa misma manifestación, las mismas personas a través de Él, de la persona, hablan y dicen, ya puedo ver la luz, ¿no? Ya puedo acercarme. Y que así Él atestigua, que ha visto, que ha presenciado que supuestas almas se manifiestan, y después de orar, después de enseñarles en ese momento o hablarles de Jesús, son más capaces, ¿no? De trascender. Pero bueno, nos desviamos un poquito de la intercesión que pide aquí Ignacio. Pero aquí lo interesante es esto, fíjense, era el hombre más célebre, Ignacio, el más importante, el que enseñaba, no era ni siquiera diácono, no era presbítero, era obispo. ¿Y no les parece curioso que dice esto? Para poder de ese modo ser discípulo. O sea, apenas estoy comenzando a ser un discípulo yo. Entonces, si él era así, dando su vida, ahora imagínense yo que voy a ser de discípulo de Jesús. No lo sé, solo Dios sabe. Pero para Ignacio solamente voy a ser discípulo ¿cómo? Cuando luche con las fieras hasta que dé mi vida por Cristo, así podré ser un discípulo de Él. Entonces, fíjense, dice, continúa diciendo, ahorita voy a hablar de esto, nada más brevemente y ya acabamos. Dice, os apresurasteis a salirme a ver, porque es así que a toda vuestra muchedumbre recibí en el nombre de Dios en Onésimo, varón de caridad inenarrable y obispo vuestro. O sea que en ese entonces los efesios tenían un obispo que se llama Onésimo. Fíjense lo que va a decir Ignacio, que un protestante se va a escandalizar, pero para nosotros es normal. Dicen, votos hago a Dios porque le améis según Jesucristo. Dice, amen a su obispo. Y ojalá que todos sean semejantes a él, parezcanse a Onésimo, sean como él. Dice, porque bendecido sea aquel que os hizo gracia a que merecieseis poseer obispo como es. Dice, imítenlo a él, un hombre santo, temeroso de Dios. ¿Qué dirá un protestante? No imiten a los hombres, solo a Jesús, ¿no? Entonces siempre va a haber esa dicotomía, el protestante decir, los hombres nada, solo Jesús. Pero siempre los cristianos, y desde incluso el mismo Jesús y los mismos apóstoles, y aquí también vemos Ignacio, que ellos sí enseñan que también se le puede admirar y honrar a un ser humano. Obviamente Onésimo es ser humano y va a tener sus pecados, y obviamente Ignacio se va a referir a las virtudes de Onésimo, no a sus pecados y defectos, que todos los tenemos. Pero eso sí es digno de imitar, y ¿por qué no hay que invitar a la gente que tengan a lo mejor la paciencia de nuestro sacerdote? Es muy virtuoso en la paciencia, eso sí, imítenlo. Hay que alabarlo porque es paciente con la gente, no es como otros sacerdotes, ¿verdad? Que son de mal genio. Y aquí ya nos voy a hacer un paréntesis, con esto acabo. La frase que dijo aquí Ignacio, para poder ser discípulo de Jesús. Jesús, ¿qué nos enseñaba para ser discípulo de él? Y van a darse cuenta cómo coincide la enseñanza de Ignacio de que yo hasta que sea devorado por las fieras voy a ser discípulo de Jesús, con algo que dijo Jesús en su evangelio. Primero, una de las cosas, Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, hasta que yo dé frutos del evangelio, de lo que me enseña Jesús, hasta que yo perdone, hasta que yo ame, ¿no? Hasta que yo respete mi matrimonio, hasta que yo respete a mi prójimo, hasta que de esos frutos voy a ser considerado discípulo de Jesús. En otra oportunidad, ahí en Juan 13, ahí en este capítulo es de la última cena, ¿qué dice? Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces yo no puedo decir que soy discípulo de Jesús si yo no amo a mi prójimo. Si vengo a la iglesia todos los domingos, pero odio a mi hermano, no puedo ser discípulo de Jesús. En Juan 8:31, ¿qué les dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué quiere decir Jesús? Si ustedes permanecen en mis enseñanzas, en lo que yo les diga, van a ser mis discípulos. Pero ¿qué pasa cuando alguien me engaña y me dice, no, es que esto enseñó Jesús y no es su palabra? ¿Pueden ser discípulos si enseñan otra cosa o otro Jesús? ¿Otra versión del evangelio? No. Por eso es tan importante que yo me preocupe por qué me enseñan en la iglesia a la que pertenezco y asegurarme de que de verdad son enseñanzas de Jesús. No porque yo
lo leí en la Biblia y yo lo entendí así. No, también esa iglesia tiene que tener una conexión con Cristo y los apóstoles para estar seguros que tiene la enseñanza de Cristo. Y aquí viene el pasaje por el cual seguramente Ignacio decía eso: hasta que yo sea entregado a las fieras y luche con ellas, seré considerado discípulo. ¿Cuándo dijo eso Jesús? En Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer y a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, si no aborreces tu vida, no puedes ser mi discípulo. ¿Y qué hace Ignacio? Se estaba entregando a las fieras, estaba aborreciendo su propia vida. ¿Por quién? Por Jesús. Por eso dice: llegaré a ser apenas discípulo de Jesús. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, si no quieres padecer, quieres vivir la vida que te ofrece acá la iglesia de la Universal, que dice pare de sufrir, enseñando un evangelio supuestamente donde no hay que padecer nada, no hay que sufrir. No, eso es contrario a lo que me dice Jesús, ¿verdad? Hay que tomar la cruz y seguirlo, hay que padecer. Que cuando tú te haces católico y vienes de una familia protestante, te vuelves el enemigo de tu familia por Jesús. Cuando tu razón es Jesús, no hay problema. Cuando tú le aconsejas a tus hijos: mira, es que debes vivir en castidad, y tu hijo no está de acuerdo, mira, es que debes de respetar, no debes vivir en adulterio, debes respetar a tu esposa, y tu hijo no te hace caso, te vuelves su enemigo por Jesús. Por eso dice que te va a hacer enemigo de tu papá y de tu mamá por enseñar lo que Jesús enseñaba. Entonces ahí ya empiezas a ser discípulo de Jesús. Y ni modo, nos peleamos a veces con la gente de nuestro propio hogar, ni siquiera hay que irnos lejos. Entonces Ignacio se refería a eso: apenas seré discípulo, ahora que me maten. Y hasta ahí la vamos a dejar.